cilíndricas, así que ¿qué tipo de problemas se les presentaron? A ver, ¿quién empezó? Rosángela, ¿del taller o del libro? Hola, profe. ¿Cómo Como estás? tal, del taller. Del taller 6, ¿no es cierto? Señora, del taller 6, la parte B. Bueno, es que en la parte B también hay como dos columnas para ejercicios. Bueno, la segunda columna. Tengo una duda en el punto 3 y el punto 5. El punto 3 ya lo realicé. Disculpa. ¿Estamos hablando de volúmenes? Sí, esa parte 2. Entonces, en la parte B. Allá, discos, arandelas y cortezas cilíndricas, ¿sí? Ajá. Ajá. Esa, la de ¿En el abajo. dibujo? No, esta otra, esta segunda. Encontrar Ajá. el volumen del sólido obtenido al rotar la región de alrededor de la recta indicada. Ajá. El 3 lo realicé, no sé si está bien, pero creo que supe plantear la integral, pero pues me quedó la duda de cómo plantear el área, porque al hacer la gráfica y todo, me ¿El da área o el que, volumen? pues para definir la integral y hallar Vale, el volumen, miremos. tengo que primero definir un área, ¿no? Ah, bueno, no, si es que cuando pensaste, dijiste área, pensé en el valor numérico del área, tú dices la región, ¿sí? Sí, porque nosotros planteamos primero lo del área y así lo metíamos en la integral para hallar el volumen, ¿no? Ajá, sí. Entonces, la cosa es que esa figura eh, hará que los discos, bueno, el radio del disco vaya variando según una de las funciones, pero de cierto punto hacia abajo va a depender de otra función. Entonces, el área no la supe expresar, pero cuando lo puse en integrales, pues simplemente puse dos integrales. Y ahí sí, pero pues me quedó lo de cómo expresarlo en la partecita donde uno Ujú. dice el área es tal. Y en el punto Sí, 5 tengo la duda de que la verdad ni siquiera sé cuál es la región que se va a rotar. sí, la de seno y Y coseno, ya ¿no? eso sería mi duda. Sí, Bueno, señora. sí, bueno, puede ocurrir aquí, y creo que con este problema particularmente puede suceder, ya entendí lo que te pasó. Es que aquí estaba, no los discriminé, digamos, el taller no está discriminado solamente para el método que trabajamos en la clase anterior de los discos o arandelas, sino también para el de cortezas cilíndricas, porque hay casos, y creo que este es uno, donde de pronto el método de arandelas o discos no sea el más apropiado, ¿no? Miremos la inquietud que tú tienes, o sea, de pronto es que sale más fácil por el otro método. Porque lo que nos está diciendo Rosángela, tenemos la función e a la x decreciente y corta el eje vertical en el punto 1, la e a la menos x, que es la decreciente, esta e a la menos x. No es que no lo hemos visto, Rosángela, por eso dije, de pronto es el método que no hemos visto, el de cortezas cilíndricas. O sea, nosotros vimos secciones transversales. Este no es el caso porque este es un sólido de revolución. Entonces hemos visto discos o arandelas. Nos restaría mirar, o sea, el otro método que de pronto es el que es más apropiado para este problema, que es el de cortezas cilíndricas, ¿no? Lo que decía es que ahí en el taller dice discos, arándelas y cortezas cilíndricas. Entonces hay problemas que se pueden hacer por los dos métodos igual de sencillo. Hay unos donde es más apropiado un método que otro. Es posible que este sea de su tipo, eso fue lo que aclaré, ¿no? Entonces decía, a ver, miremos la región. Es que creo que esta no me quedó bonita como esperaba. E a la menos X, que se vea decreciente, acá. Y X igual a 1 era la otra cota, ¿no? X igual a 1, ¿cómo le digo por acá? Entonces, la región que uno va a rotar es esta. O sea, ahí
digamos que lo que tú haces referencia como el área es la región, y que esté limitada por las tres cosas, que tenga a e a la x, a e a la menos x y la recta x igual a 1, es justamente la región que tenemos ahí descrita, la que está coloreada. Nos están pidiendo que giremos esa región alrededor del eje de las y. Entonces, como va a girar alrededor del eje de las y, entonces uno alcanza a ver que más o menos esa región cuando pase al otro lado, así como de frente, vamos a ver como una especie de mariposita. ¿Bien? Y entonces aquí viene la preocupación de Rosángel, y es esta. Si yo hago un corte por acá arriba, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tener una arandela, que es hueca. ¿Cierto? Ahí, en ese puntito, si analizáramos cuál es el radio exterior, entonces diríamos que es la distancia que hay del eje Y hasta la recta X igual a 1. Entonces, para ese pedacito, para esa que tengo dibujada ahí, el radio grande sería 1. Para esa misma, el radio pequeño sería la distancia del eje de rotación hasta la curva, hasta aquí. Ese radio chiquito sería la imagen de este Y a través de la curva. Dice, la imagen de ese Y podemos despejar de acá y decir simplemente que es, ahí X es igual al logaritmo natural de Y. Entonces, ahí no le vemos ningún problema. Pero creo que lo que Rosángela quiere advertirnos, y es la duda que ella tiene, es ¿qué tal que yo haga el corte por aquí abajo? Es decir, si hago un corte, uy, se me fue un distorsivo. Si hago el corte aquí abajo, ¿no? Por aquí, bueno, más abajito, noten que, bueno, el radio grande aquí podríamos decir que sigue siendo 1, pero el radio chiquito acá ya es la imagen a través de la otra curva. O sea que ahí cambia, ¿no? No siempre el radio grande, o no siempre en este caso el radio pequeño mide exactamente lo mismo, ¿no? En una parte de la región, bien, el radio pequeño está tocando la exponencial decreciente y en otro pedazo de la región está tocando la parte superior. Eso mostraría exactamente lo que dice Johan, de partir el problema en dos, de hacer dos integrales, ¿no? Utilizando el método, exactamente. Entonces, dividirla en las dos, ¿no? Entonces, el pedacito allá de debajo, digamos, de la intersección, donde el radio pequeñito, ¿no? Es la distancia que hay del eje hasta la exponencial decreciente. Y luego, hacia arriba, que el radio pequeñito cae en la exponencial creciente. Entonces, no sé si es esa la duda, Rosángela, si eso fue lo que trataste de explicarnos. Sí, profe, pero ahora, ¿cómo expresaría eso cuando escribo el área? El área no es sino para el volumen. Entonces, tendríamos, a ver, entonces, la observación que tú hiciste está bien. No siempre el radio chiquito es el mismo para todos los cortes, ¿verdad? Entonces, lo que nos sugiere Johan, tenemos que partirlo en dos. Calcular el volumen, vamos a tratar de hacer un dibujo donde, digamos, exagerado, pero que se note un poquitico más. A ver. No sé, aquí se nota más, como quiero hacerlo aquí. Hacemos con un zoom distinto. Está e a la menos x, está e a la x.
hacemos aquí como en rojito, x igual a 1. Entonces, ya veremos, Jonathan, a ver si... Entonces, a ver si es claro aquí. Se en cuenta en este puntico donde se cruzan las dos exponenciales que es en 1, ¿cierto? En y igual 1, se cortan las dos. Entonces, a ver, voy a tratar de usar colores. Aquí abajito, si trazo una arandelita aquí abajo, la arandelita es de este tipo. ¿Claro para todos ahí ese pedacito de la arandela? ¿No? Entonces, des en cuenta ahí, vuelvo y repito, en ese disquito que estamos pintando así, es que el dibujito no. El radio grande, esta distancia, es la distancia que hay entre el centro, que está en el eje y la recta rojita, que es x igual a 1. O sea que el radio grande siempre es 1. Pero el radio pequeñito, este de acá, ese radio pequeñito, bien, es la imagen de un y a través de la curva que va descendiendo. Esa curva que va descendiendo es y igual a e a la menos x. Entonces tenemos que despejar de aquí x, ¿no? Al despejar x nos queda logaritmo natural de y igual a menos x. Entonces x es igual a menos logaritmo natural de y. Entonces el radio chiquito aquí es este, menos logaritmo natural de y. Los límites de integración, ¿quiénes van a ser? Entonces ven que vamos a escribir aquí, ¿no? El volumen de nuestro sólido es la suma de 2. Esto que estamos trabajando aquí, digamos, para el volumen del primer sólido. Pues en cortes perpendiculares al eje de rotación, entonces vamos a integrar con respecto a y. La pregunta es, ¿desde dónde hasta dónde? Entonces, ojo aquí, ¿dónde arrancamos y dónde terminamos? Y punto de terminación de pronto es obvio ahí, ¿no? Estamos para abajo, Jonathan, ¿no? Hacia abajo. Entonces uno dice, ¿dónde arrancamos y dónde terminamos? El punto terminal ahí va a ser y igual a 1, ¿cierto? ¿Dónde arrancamos? Entonces toca averiguar cuál es este y, aquí donde hacemos la parte inferior, el corte, el más abajito. Ese cortecito, ese y, va a ser la imagen de 1 a través de cada una de esas funciones. Entonces, en este caso, cuando x, perdón, el corte de 1 no. El corte que hay entre la recta, a ver, x igual a 1 y e a la x. E a la menos x, ¿cierto? Exacto. Entonces, como esta que va en descenso es e a la menos x ahí, entonces cuando x vale 1, el y va a ser igual a e a la menos 1, o sea, 1 sobre e. Entonces, la primera integral va de 1 sobre e a 1, siendo 1 sobre e este y, este punto. Son arandelitas, entonces el área de cada arandelita será pi por el radio exterior al cuadrado, 1, menos el radio interior al cuadrado, que sería menos logaritmo de y, este al cuadrado, por dy. ¿De acuerdo ahí? Ahora vamos a ver qué pasa en el pedazo
superior. En pedazo superior voy a pintar aquí como rosadito la arandelita que corta uno aquí en la parte superior. Dice, la forma que tiene la arandela por encima del 1. ¿no? Y hasta este punto de acá, que vamos a empezar en 1, y este punto de acá que sí es E, exacto, ese sí es E. Entonces ahí la integral nos va a quedar de 1 hasta E, y la arandelita otra vez, en esa arandela de arriba, pintémosla aquí, en esa rosadita, el radio exterior, ¿sí? Otra vez es constante e igual a 1. Y el radio interior, el chiquitín, ahora es la imagen de un Y a través de la curva que sube. ¿sí? Entonces ahí despejamos, nos queda que X es igual al logaritmo de Y. Ah, ya entendí por qué. Bueno, ya miramos. Ese logaritmo de Y. Entonces nos queda otra vez pi por radio exterior al cuadrado menos el radio interior, que es logaritmo de Y al cuadrado por dy. Entonces, esto es lo que decía Jonathan, que los integrandos le dieron igual, ¿no? Porque aquí queda, la función era menos logaritmo de Y, pero al cuadrado da 1, ¿no? Da positivo, perdón. Entonces quedarían algo así, sí. Uno dice, los dos integrandos van a resultar iguales porque este radio está elevado al cuadrado. Pero obviamente ahí no lo podemos saber hasta no plantearlo, ¿no? El intervalo es distinto. Lo que pasa es que se podría resumir en una sola integral finalmente porque como el integrando va a ser el mismo y una va de 1 sobre E a 1 y la otra de 1 a E, entonces de pronto la puede hacer uno directamente de 1 sobre E hasta E, ¿no? Este ejercicio, o sea, en la próxima sesión, cuando hablemos del método de las cortezas cilíndricas, vamos a ver que no es necesario partirlo con una sola integral, lo podemos calcular y nos va a quedar mucho más sencillo, ¿no? Pero aquí se podía de esa manera, entonces sí, importantísimo es en cuenta que a partir del gráfico y de hacer los cortes, las tajaditas, uno empieza a mirar y esa observación fundamental, ¿no? De que no en cualquier parte donde haga el corte, la rebanada no tiene la misma característica, ¿no? Es lo que estamos mirando aquí, ¿no? En las rebanaditas azules, el radio interior pega contra la curva que va en descenso. Y en las rebanaditas rosaditas, el radio interior pega contra la curva que va en ascenso. Entonces, la igualdad resultó fue por esta casualidad, ¿no? Que la función es menos logaritmo de Y, que elevada al cuadrado da positivo, ¿no? Resultan igual. Entonces, no sé si eso les aclaró, ya lo que sigue, pues obviamente es hacer las cuentas de las integrales, pero el planteamiento sí les queda claro a todos. Esa era la primera pregunta de Rosángela, entonces les recomiendo que la terminen. La otra era del mismo taller, entendí, que no tenías clara cuál era la región y cuál era el número, ¿me recuerdas por favor? En el 5. Dice tomar seno de X y coseno de X entre 0 y pi cuartos y girarlo alrededor de la recta Y igual a 1. Bueno, como es seno de X, en pi cuartos el seno de X y el coseno de X vale lo mismo, ¿no? Entonces ponemos seno entre 0 y pi medios, coseno este era, perdón, pi, ¿no? Entre 0 y pi. Este es pi medios. Y el punto donde se cruzan el seno y el coseno
es pi cuartos, ¿no? Entonces, dice desde 0 hasta pi cuartos. 5. Entre 0 y pi cuartos. Aquí queda chiquitica. La región es este pedacito. Muy grueso el lápiz. Pero es más o menos eso. Esa es la región que vamos a girar alrededor de la recta y igual a 1. Y igual a 1 es esta recta, ¿no? Entonces, alrededor de ella va a girar. Pues bueno, la primera pregunta es, ¿queda claro cuál es el pedacito de región? Que es lo que se llama el área y que voy a girar. Pues ese pedacito va a girar alrededor de y igual a 1. Entonces, pintemos solo ese pedacito. Bueno, más o menos se imaginan cómo es. Uy, hoy no está. ¿Quién fue el que hizo una aplicación lo más de chévere? Las clases pasadas en GeoGebra también para mirar esto. Ese pedacito. ¿Sí está hoy, compañero? Se me olvidó el nombre. No era Israel, sino... No me acuerdo ahorita el nombre. Carlos, profe. Carlos, ¿tienes la aplicación por ahí a la mano? No, profe, yo no soy Carlos, pero ya intento hacerlo. Gracias. Vamos a darle. Bueno, no sé si el dibujo más o menos sea, pero es algo así como una vista frontal, ¿no? Es un graficador de una gran ayuda. Recuerden que si vamos a girar alrededor de esta recta que es paralela al eje X, los cortes los hacemos perpendiculares a ese eje, ¿no? Parecen como dos conos, sí. Pero es un sólido hueco, ¿no? En ese sólido hueco, lo que vamos a obtener cuando hacemos todas esas tajaditas son arandelitas, ¿no? Los conos como estilo agujero negro. Bueno, es arandelitas. Bueno, la primera pregunta, por ejemplo, Rosángela, ¿ves la región ahí? ¿Es clara la región? O sea, aquí en el primer diagrama. Esa es la región que nos piden rotar. Una idea así, no muy bien pintada, pero es la de este diagrama. Y entonces tener en cuenta, el método dice, haga cortes perpendiculares al eje de rotación. Entonces, esas arandelitas. Entonces, pregunta aquí, me dice, en como los cortes los vamos a hacer aquí perpendiculares al eje de rotación, el volumen nos va a quedar en términos de qué variable, X o Y. Es decir, los límites donde los buscamos. Exacto, en X, ¿no? Que recuerden, corta, 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 así. Bueno, arrancar en 0, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el valor más grande de X?
Exacto, pi cuartos, correcto. Entonces ya tengo el gráfico. Ay, gracias, Carlos. ¿Puedes compartirlo, por favor? Ahí está habilitado para que compartas. ¿Lo están viendo? Sí, 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 ya se está viendo. Eso, ahí es donde vemos como los piquitos esos que veíamos hace un ratito, correcto. Ahí está el hueco, ¿no? El rosadito es como el hueco, ¿no? Sí, señora. Correcto. ¿Y cómo es que hacen estos chicos? FX, ¿no? Chévere, que quedan. Bueno, ahora sí, es como un embudo en la punta sumergida. Bueno, gracias, Carlos, ¿cierto? ¿O Camilo? Camilo, Carlos, profe. Camilo, Camilo, muchas gracias. Bueno, ¿cómo vieron ahí el sólido? Pues ahí con eso, aquí creo que entonces se me borró fue lo que tenía escrito. Escribámoslo aquí aparte entonces y vamos a mirar entonces, bueno, lo que vamos pintado aquí de rapidez será bueno, el pedacito, aquí está nuestro eje de rotación, que era la rotación igual a 1. Ay, perdí la perspectiva de lo que iba a pintar después de ver ese dibujo tan bonito. Bueno, algo más o menos así, decíamos, este es pi cuartos. Entonces íbamos en la idea de que como los cortes eran perpendiculares al eje, el volumen era la integral desde 0 a pi cuartos y con respecto a x. Ahí era donde era, ¿cierto? Andrea, sí, visualizándolo, claro, se ve mucho mejor, ¿no? Entonces tenemos arandelito. Aquí viene la parte interesante también, es esta. Sería pi por radio cuadrado exterior menos radio cuadrado interior. Entonces, esa parte es la que queremos aquí determinar. ¿Cómo sería la medida del radio exterior? Y la medida del radio interior. A ver, Rosángela dice pi seno cuadrado de x menos seno de x menos coseno de x al cuadrado. O sea que el radio grande sería seno de x. ¿Están de acuerdo todos? ¿No? André Felipe dice 1 menos seno de x. Ajá, mira Rosángela, que estamos girando alrededor de la recta y igual 1. Entonces, cuando lo pinten, entonces, recuerden aquí, el radio exterior va del centro a este punto. Pintémoslo en otro color para que se vea. Este de acá a acá. Entonces, den cuenta que lo que mide en esta curva efectivamente es, ay, esta curva de acá sí es la del seno de x, pero el radio es, y cuando yo doblara para este x, seno de x sería esta distancia.
pero nosotros lo que queremos medir es el segmento verde, ¿no? Y sabemos que todo esto mide 1. El pedacito del eje a la curvita es seno de x y el radio es la diferencia entre los dos. O sea que efectivamente el radio grande en todos ellos va a ser 1 menos el seno de x. ¿Cuánto será el radio chiquitín? Camilo dice 1 menos coseno de x. Ajá, es que, lo que pasa es que el dibujo sí ayuda muchísimo porque es que en este que yo tengo no se está viendo bien, pero des en cuenta esto, está bien una curva así, hagamos la exageración aquí, ¿bien? Entonces, des en cuenta que cuando trazamos la arandela, me quedó exageradamente grande aquí arriba, ¿no? Esta arandela. Cuando hago el corte, ya tenemos ese radio grande, pero miren el chiquitín aquí, ¿no? No, el chiquito está mal pintado. Ay, se me embolató aquí todo el color y todo. Digamos en este. Voy a pintar solo el disco interno. Este de acá. Sí, muy chiquitico. Ese chiquitico. Entonces, cuando hablamos del radio chiquito, es esta distancia que hay de la recta horizontal y igual a 1 a este puntico que está sobre la curva que va en descenso. Y esa es la curva coseno de x, ¿no? Nuevamente uno dice, de aquí hasta acá hay una unidad. De el eje x hasta esta curva que va bajando, la distancia es coseno de x. Entonces, el radio chiquitico, que es el que está entre los dos, es justamente la diferencia entre esos dos, ¿no? El radio pequeñito es 1 menos coseno de x. ¿Sí lo ven todos de esa manera? Porque así entonces la integral que nos permite encontrar el volumen sería de 0 a pi cuartos, pi el radio de afuera, 1 menos seno de x todo al cuadrado, menos el radio de adentro que es 1 menos coseno de x todo al cuadrado con respecto a x, ¿no? ¿Lo ven claro? ¿O hay alguien que tenga alguna duda ahí? ¿Alguna otra duda en otro de los ejercicios o de pronto de otro texto que hayan mirado? 6 y el 10. ¿Perdón? ¿6 dijiste? 6 y 10, pues. ¿De esos mismos? Sí, señora. Ah, el toro, la dona. La dona y el 10. Bueno, el 10 pide dos partes, ¿no?
girando alrededor del eje X y alrededor de la recta X igual a menos 1. Miremos porque también tengo la sensación así a simple vista, así mirándolo así rápidamente, que el 6, el del toro, también parece que va a ser mucho más sencillo que en el método de las cortezas cilíndricas, pero miremos a ver aquí qué pasa. Cogemos un caso particular para que ustedes miren este general. Dice aquí, esta es una circunferencia centrada en 0R y de radio R minúsculo. Vamos a coger una con valores específicos. Por ejemplo, cojamos x cuadrado más y, por ejemplo, menos 3 al cuadrado igual a 1 y la vamos a girar alrededor del eje de las x. Entonces vamos a coger una particular y ustedes para que con la indicación que demos ustedes resuelvan el problema general en términos de las x. Entonces, si tomemos la circunferencia que va a tener centro, a ver, les decía, voy a coger una en particular, por ejemplo, es x cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 1. Y va a girar alrededor del eje de las x. Entonces, esta circunferencia tiene centro en el punto 0,3 y radio 1. Más o menos así. Entonces el centro esté aquí en 3, el radio es 1, o sea que este punto es 2, y este sería 4, y este aquí es 1, y este aquí es menos 1. Entonces decía, cojo un caso particular. Entonces lo que dice es, gírela alrededor del eje de las X. Al girarla alrededor del eje de las X se nos forma la dona. Recuerden que en la clase pasada creo que la hemos mencionado, la dona, el toro, toroide. Va dando la vuelta y entonces a ver si más o menos, por ejemplo acá, dice, allá, cuando la rojita da la primera vuelta y se estrella contra el plano, digamos que aparece esta de acá, ¿no? Este aquí sería menos 3, menos 4, menos 2. ¿No? Es algo así, ¿no? O sea, viene girando. No puedo pintar el... algo más o menos así visto como de lado lo que vamos a armar, ¿cierto? No fui capaz de hacer la perspectiva ya, pero es más o menos la dona que está aquí, ¿cierto? De acuerdo a la teoría que vimos, ¿cómo deben ser los cortes para poder determinar el volumen con el método que tenemos? ¿No? Se está girando alrededor del eje de las X. ¿Cómo haremos los cortes? ¿No? Perpendiculares al eje X, ¿cierto? Siempre perpendicular. Entonces, aquí uno se imagina esa dona, uno dice, si corta perpendicular al eje X, vamos a tener obviamente el sólido, sabemos que es hueco, entonces lo que vamos a obtener al hacer ese corte es una arandela, ¿cierto? Entonces quiero pintar una de esas arandelas aquí. Sí. Algo más o menos alto. Esa es una arandela. Todas del mismo estilo, ¿no?
El radio exterior llega ya a la semicircunferencia superior, el radio inferior a la semicircunferencia interior. Si el corte no lo hiciera ya, si me lo hiciera por acá, vería exactamente lo mismo, ¿no? Son del mismo estilo. Entonces, aquí por lo menos visualmente, o sea, tenemos claro qué es lo que vamos a trabajar, ¿no? Esta dona de un ciclo. Uno piensa en la dona y no se pasa. Podemos aprovechar, por ejemplo, lo que nos dice Rosángel. Ese sólido presenta simetría, ¿no? Uno podría coger esa dona y calcular solamente, por ejemplo, el volumen de la parte derecha, ¿cierto? Solamente vamos a hacer aquí un corte chato. Uno ve algo así, ¿no? Entonces, plana ahí. Y entonces, solamente calcular el volumen de lo que está a la derecha del eje de las Y y multiplicar por 2. Pues, vale la pena utilizarlo. Como decir, el volumen va a ser 2 veces el volumen de eso que estamos pintando ahí en amarillo. Para calcular el volumen de esa parte amarilla, entonces tenemos las arandelas. Los límites de integración, ¿de dónde hasta dónde irían? Vamos a cortar así, así. Y tendríamos de 0 a 1. ¿De acuerdo ahí? Porque vamos a tomar solamente la mitad a la derecha del eje de las Y, ¿no? Entonces, primer corte, arrasa aquí del eje y el último aquí en X igual a 1. Son términos de X. Sería pi radio grande al cuadrado menos radio pequeño al cuadrado. Ahí también esa parte es clara, ¿cierto? Entonces ahora la pregunta es, ¿quién es el radio grande y quién es el radio pequeño? Entonces, miremos acá en el dibujo, dice radio grande. Ese que acabo de marcar en rojo. Ese es el radio grande. ¿Cómo lo determino? En el dibujo es claro. Recuerden, yo hice el comentario en la sesión pasada, y cuando usted tiene un punto y quiere medir la distancia del punto al eje de las X, eso normalmente lo llamamos un Y. Y la distancia del punto al eje Y, eso lo llamamos un X, ¿cierto? O sea que este rojito es un Y. Dice, ¿cuál Y? Sí vamos a tener que hacer la resta, pero aquí date cuenta que estamos girando alrededor del eje de las X. Entonces me dice, yo quiero medir esta distancia, de acá hasta acá. Entonces, esa distancia, ¿quién va a ser? Me dice, la imagen, es un Y. ¿El Y de quién? El Y de cada uno de estos X a través de la curva. Entonces, lo que vamos a hacer es coger la curva y despejar el Y. ¿Qué va a pasar acá? Miren esto. Despejamos, nos queda Y menos 3 al cuadrado es igual a 1 menos X al cuadrado. Siguiente paso, uno aquí lo que haría, abrir un espacio por acá, sería elevar al cuadrado, perdón, sacar raíz cuadrada en ambos lados, ¿no? Cuando saco la raíz cuadrada aparece el valor absoluto y el valor absoluto viene con su más o menos, ¿no? Más o menos raíz de 1 menos X al cuadrado. Bien, que ahí te falta la otra parte, Andrea, ¿sí? Entonces, nos quedaría que el Y es igual a 3 más o menos
la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, claramente uno dice, uy, hay más o menos, hay dos y's, y es que uno está viendo, claro, que el gráfico de esta circunferencia no es una función, ¿no? Cada x tiene doble imagen. Pasemos un momentico aquí sin que esté tan rayado en este plano, ¿no? Si usted considera el gráfico de esta función, claramente dice no es una función de x, porque des en cuenta que este x tiene dos imágenes, una por aquí y otra por allá arriba. Esas son las dos que nos salen aquí. Entonces, la pregunta es, dice, si hay dos, entonces, a nosotros nos interesa para determinar el radio externo, la más grande de las imágenes, toda esa más grande de las imágenes va a ser justamente la que lleva el más, ¿no? Esta distancia va a ser 3 más la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿No? Es el radio grande, veámoslo aquí abajo, es este. 3 más la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? El radio pequeñito. ¿Sí? El radio pequeñito, entonces uno dice, el radio pequeñito es la distancia de acá hasta acá. Este que lo saco aquí al ladito. Y ese también es un y, es el y del mismo x a través de esa curva, pero la parte inferior. La parte inferior de esa curva, ¿sí? Es el 3 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces el radio pequeñito es este, 3 menos la raíz de 1 menos x cuadrado. Pues con estos valores, ¿sí? Reemplazamos y podemos encontrar el volumen de ese toro. Entonces, no sé si sea claro lo que indicamos ahí. O tengan una duda ahí. ¿Sí? El menos, ¿de dónde sale? O sea, el más o menos sale cuando tomas raíz cuadrada en ambos lados, sale el valor absoluto de y menos 3, ¿no? Ese es el más o menos. Entonces, me está diciendo aquí, cuando despejamos, queda y es 3 más el resultado de la raíz o 3 menos el resultado de la raíz. Entonces, el valor más grande es 3 más la raíz. Entonces, para este x, aquí estábamos viendo que no era función porque un solo x tenía dos imágenes. Y una imagen es más grande que la otra. Entonces, para seleccionar aquí, uno dice, pues, la parte más grande tiene que corresponder a la semicircunferencia superior. Y esta semicircunferencia superior es la que tiene como ecuación 3 más la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Ese es el y. Y la semicircunferencia inferior, esta, ¿sí? Esa, ¿sí? Es la que tiene como ecuación 3 menos la raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, este mismo x tiene dos y's, uno más pequeño que el otro. El más pequeño sobre la semicircunferencia amarilla, que tiene ecuación 3 menos la raíz. Y el otro sobre la circunferencia rosada, que tiene como ecuación 3 más la raíz. Entonces, el radio más grande, la distancia mayor es sobre la rosada, es la de la suma, y el radio más pequeño es sobre la diferencia. Bueno, Linda dice que ya, bien. Y el resto de personas, pues, en el taller, pues está en términos de R y R. Entonces, pues la respuesta va a dar en términos de los R. Es bueno que lo miren así en el caso general. Eh, pero más o menos la idea es la misma, ¿no? También vamos a mirar, de pronto es posible que por el método de las cortezas cilíndricas resulte un poquito más simple, creo. ¿No? Entonces, bueno, esa indicación, quien me ha preguntado el problema más o menos,
Señora, Camilo. Y la otra para dar otra indicación con la otra pregunta que era el 10 el 10, profe, cuando gira alrededor de x igual a menos 1. a menos 1. Es x más y igual a 3, x igual a 4 menos y menos 1 al cuadrado alrededor de x igual a menos 1, ¿no? Porque ahí hay dos preguntas, ¿no? Una alrededor del eje de las x y otra alrededor de x igual a menos 1, ¿no? En los dos casos. Entonces, la pregunta concreta es al girar alrededor de la recta x igual a menos 1. Entonces, a ver, la primera región, plano, es la recta x más y igual a 3. Como que tener y igual a 3 menos x. Es una recta decreciente que corta el eje vertical en el punto 3. Y al eje x también lo corta en 3, ¿no? Ahí está la primera. La otra ecuación que nos dan es x igual a 4 menos y menos 1 al cuadrado. ¿Qué tipo de representación tiene esto? En x lineal, y cuadrático. Con una lineal no cuadrática, efectivamente, Johan, eso es una parábola. ¿Hacia dónde abre esta parábola? Abajo. Abajo. A ver, recuerden que las parábolas abren arriba o abajo cuando el cuadrático está en x. ¿Sí? Las que tienen cuadrático en y abren derecha o izquierda. ¿Sí? Esta, efectivamente, como dice Andrés, va a abrir a izquierda, dado que el coeficiente del término cuadrático es negativo. Pero le reescribo así, esto es x menos 4 igual a menos y menos 1. Entonces, para leer las coordenadas del vértice, ¿no? El vértice es 4,1. ¿no? El HK es el que uno trabaja en general. Entonces, tiene vértice por aquí en 4,1 y abre a derecha. Va a hacer estas cuentas aquí. ¿Qué pasaría si x fuera 3 en esa ecuación? Si x fuera 3, como para pintarla mejor, me quedaría, a ver, menos 1 igual a menos y menos 1 al cuadrado, o sea, 1 igual a y menos 1 al cuadrado, y menos 1 igual a 1, bueno, más o menos, ¿no? Entonces, a ver, es porque quiero ver aquí en 3 cómo es el corte. Entonces le di a x el valor de 3, a ver qué pasaba con la parábola. Entonces, si x es 3, me queda que y menos 1 es más o menos 1. Eso significa que y es más o menos 1 más 1. Entonces, con el más me quedaría y igual a 2. Y con el menos me da y igual a 0. Entonces pasa por aquí, por estos dos puntos. ¿Sí? Eso es simplemente para pintar. ¿no? Para averiguar el corte con el eje de las y, entonces cojo la ecuación de la parábola y le doy a x el valor de 0, ¿no? Queda más fácil sacar un graficador ahorita, pero para intersectarla con el eje y, para averiguar en dónde la corta, hago x igual a 0. Entonces nos quedaría aquí menos 4 igual a menos y menos 1 al cuadrado. O sea, 4 igual a y menos 1 al cuadrado. Y menos 1 es igual a más o menos 2. Entonces va a cortar el eje en más o menos 2 más 1.
Pues cuando vale el más, 2 más 1, 3, entonces va a pasar por este punto y por menos 1. Este otro pedazo, ¿verdad? Como para hacer más o menos bien mi dibujo, que no quedó aquí abajo. Bien. Eso como va a pulir un poquitico el dibujito, pero entonces finalmente la región a la que está haciendo referencia nuestro problema es esta. A la región que queda encerrada, acotada por la parábola y por esa recta. Entonces aquí los detalles de cómo pintarla, de pronto algunos de ustedes miran criterios distintos. Pero ahora lo que sí nos piden es analizar cómo es el sólido que se obtiene al girar esa región alrededor de la recta x igual a menos 1. Vamos a pintarla aquí en rojito, va a girar alrededor de esta, es x igual a menos 1. Pues claramente uno dice, mira, ahí eso es como un sólido hueco, ¿no? Camilo, ¿será muy difícil pintar ese ahí de carrerón? ¿Con la plantilla que tienes? Estoy intentando, profe. Ah, Estoy intentando, profe. Ya casi acabo. bueno, gracias. Bueno, entonces, bueno, hasta esta primera parte. O sea, el gráfico plano ahí de la región que vamos a girar, hasta ahí vamos bien. Traten de pensar, por favor, aquí. Si borro esto, se borra todo. Sí. Quiero quitar lo que me sobra ahí del dibujo, ahora sí. Que en el dibujo como no queda bonito. Bueno, siempre me queda un pedazo más chiquito, pero es un ratoncito a un lado y el otro al otro lado. Pero, a ver, como para darnos una idea así simple, más o menos lo que cae al otro lado es esto, ¿cierto? O sea, así, dándole la vuelta. Piensen, por favor, en cómo serían los cortes, de qué tipo haríamos los cortes en este caso. Perpendiculares a cuál de los ejes. ¿Sí? Perpendiculares a menos 1. Entonces uno va a cortar así. Traten de imaginarse, por favor, un arandel. Pinten un arandelito. ¿Sí? Voy a pintar una por acá. Voy a pintar otra arandelita acá. De pronto si ven algo de especial entre esas arandelas ahí.
son del mismo tipo, la cafecita y la rosada, o hay cambios. Porque uno empieza a observar, y dice, bueno, el volumen va a ser integral de dónde a dónde. Entonces, como hacemos los cortes perpendiculares a la recta x igual a -1, nos estamos moviendo de abajo arriba, o sea, sobre el eje y, entonces la integral va con respecto a y, ¿cierto? Va a aparecer el famoso pi, radio exterior al cuadrado, menos radio interior al cuadrado. Los límites. Entonces me están diciendo Rosángela y Andrés Felipe de 0 hasta 3. Entonces, en principio uno diría de 0 hasta 3. Profe, ya tengo el gráfico. Ay, perfecto, Camilo, ¿nos los puedes mostrar, por favor? ¿Ya están viendo? No. Ya. Listo, Camilo, ahora sí. Sí, parece como un ovni, ¿no? Platillo volador. Exacto, mira, ahí de frente vemos como más oscurito la región, ¿no? No sé si indico ahí, exacto, ¿no? Ah, sí, perfecto, ahí el pedacito delimitado por la verde y la punteadita. Sí. Y esa que gira. Perfecto. Gracias, Camilo. En que podríamos aprovechar la próxima semana a esta hora si no hay dudas a que Camilo o cualquier otro que sepa manejar un poquitico bien el GeoGebra nos enseñe a hacer este tipo de cositas, ¿no? La de Israel, Claro. las que hace Israel también son chéveres, pero eso es un software como muy especializado, ¿no? En cambio, este GeoGebra es pues es gratis, ¿no? Todos lo podemos acceder, entonces de pronto si tenemos la oportunidad, si no se ha renovado, ¿les parece? Si la otra semana nos mira. Ajá. No, pues Israel, de que tú pintaste la vez pasada, ese es más especializado, creo yo, ¿no? Pero es, bueno, se nos acabó el tiempo, pero entonces la pregunta que donde íbamos era a lo que les quería mostrar y entonces les dejo la indicación para que lo terminen. ¿Bien? Uno ve ahí y si se pone uno a medir quién sería el radio grande, quiero averiguar cuál es el radio grande. Entonces, por ejemplo, miren aquí abajo, el radio grande es la distancia que hay desde la recta roja, x igual a -1, hasta el punto lejano, o sea, hasta la parábola. ¿Cómo lo mide uno aquí? Entonces uno dice, pues ese radio va a ser, sabemos que desde la recta roja al eje vertical hay una unidad. Entonces es 1 más el otro pedazo. Este otro pedazo de aquí hasta aquí es la imagen de este Y a través de la parábola. Entonces toca encontrar la ecuación de esta rama de parábola. ¿Qué hacemos? Simplemente despejamos. No tenemos que despejar, ¿no? Aquí está, ¿no? Ya tenemos ahí la imagen del Y. La imagen del Y sería esta, 4 menos Y menos 1 al cuadrado. Entonces, el radio exterior sería una unidad, lo que hay de la recta roja hasta el eje Y, más de ahí a la parábola. Entonces, la imagen de uno de estos Y la imagen de ese Y es 4 menos Y menos 1 al cuadrado.
Y el radio pequeñito, entonces, es la distancia, estaba presionando mal. El radio pequeñito es la distancia también desde la recta roja, pero ahora hasta la recta que va en descenso. ¿Sí? Esa distancia de aquí hasta aquí, es nuevamente, tiene la constante 1. ¿Sí? Aparece la unidad, que es la distancia que hay entre la recta roja y el eje Y. Y luego, desde el eje Y hasta la recta que va descendiendo, la X más Y igual a 3, es la imagen de un Y. Entonces, despejo de esta ecuación, X es 3 menos Y. Entonces, el radio pequeñito es 1 más 3 menos Y. Y con esos valores ya podemos plantear la integral, ¿no? Entonces, por favor, lo revisan y la próxima clase me cuentan a ver si lo terminaron. Entonces, por favor, mucho cuidado si van mañana al plantón o a la manifestación o lo que haya, por favor se cuidan mucho, pero no dejen por favor de estar activos con estos ejercicios, ¿no? Entonces,